Isaías 65, versículos 17 al 25. En esta mañana vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Existe vida después de la vida? Y si existe, ¿cuántos de ustedes no quisieran saber cómo será nuestra vida después de esta vida? ¿Vamos a volver a trabajar? ¿Vamos a volver a tener hijos? ¿Van a volver a ver familias en la otra vida? ¿Vamos a seguir comiendo? Y si vamos a seguir comiendo, ¿qué tipo de alimentos habrá en la otra vida? ¿Continuará la reproducción sexual? ¿En qué tipo de casas o viviendas vamos a vivir? ¿Habrá animales? ¿Estará mi fido y mi gatito conmigo? ¿Habrá leones o rinocerontes, etcétera, etcétera? ¿Habrá muerte? Todas estas preguntas las vamos a contestar en esta mañana, en este banquete espiritual que nos vamos a dar, que se titula La vida en la eternidad. La vida en la eternidad. Vamos a leer Isaías 65, 17 al 25, y después procederemos a analizar versículo por versículo profundamente este pasaje. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero, o sea, de la vida que ahorita tenemos actualmente, no habrá memoria. En otras palabras, no te acordarás quién fue tu papá, quién fue tu mamá, etcétera, etcétera, si estás con el Señor. Porque cuando estamos aquí en esta tierra, tenemos un afecto natural a nuestros padres, a nuestros hermanos, y nos duele cuando un familiar o un hermano o un padre o un esposo no tienen a Cristo. Pero Jesús dijo una vez, mi padre y mis hermanos, cuando le estaban tocando la puerta, su mamá y sus hermanos, que no querían entrar al discipulado que él estaba dando, ¿por qué en lugar de tocar la puerta no entraron al discipulado, sino que háblenle a mi hijo? Y él no salió. Y les dijo a los discípulos, mi padre y mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual cuando vayamos a la otra vida, ya no vamos a sentir el mismo afecto que teníamos como tenemos en esta vida, porque será una diferente clase de afecto, o de afectos y sentimientos que van a ser totalmente revolucionados. Bueno, dice la Biblia que ya no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Y aquí a continuación, el Espíritu Santo nos comienza a mencionar alguna de estas sorpresas. Nos permite Dios, nos corre la cortina y nos permite asomarnos y ver algunas cosas nada más como película de lo que va a pasar en la otra vida, sin darnos el cuadro completo, porque no nos las vamos a acabar cuando veamos el cuadro completo. Entonces, asomémonos y veamos lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. He aquí yo traigo, versículo 18, a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y al pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Se acabaron los tacos al pastor. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Continuará la reproducción sexual en la otra vida. Habrá familias en la otra vida.
Muchachas que me escuchan y que no se van a casar en esta vida, espérense para la otra. Igual ustedes jóvenes, no se la van a acabar el panquecito marinela que Dios tiene para ustedes. Ahí todavía no pierdas la esperanza. En la otra vida te están esperando. Porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes. Va a haber otra vez nietos, etcétera, etcétera, con ellos. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Solo en la Biblia podemos encontrar las respuestas a las preguntas que anteriormente les acabo de exponer. Y Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de las cosas que vamos a experimentar en la otra vida. ¿Por qué nos permite el Espíritu Santo en la Biblia asomarnos como en una ventana y ver algunas cosas de la otra vida para que mientras nosotros estamos en este cuerpo que día a día se deteriora celularmente, cobremos ánimo? Y sepamos que esta vida no lo es todo. No es la muerte la meta del ser humano. Después de la tumba, el espíritu y el alma se incorporarán a un nuevo cuerpo, que esta es otra conferencia aparte, el nuevo cuerpo que Dios nos va a dar, para que en ese nuevo cuerpo perfecto que Dios nos va a dar, continuemos viviendo por toda la eternidad. Ahora bien, es importante que en este pasaje, antes de entrar a examinarlo, observemos un detalle muy significativo. Quiero que vean ustedes que dice en el versículo 20 que todavía en esta época va a haber maldición. ¿Ya lo vieron? Y el pecador de 100 años será maldito. ¿De qué nos habla esto? Que en el reino milenial, síganme con cuidado, después de que muramos y Cristo regrese a la tierra, van a pasar 1000 años que se llaman las vacaciones del cristiano, donde Jesús prometió que Él venía a instaurar y a establecer su reino de 1000 años. Después de los 1000 años sigue la eternidad. Pero durante estos 1000 años en el que el diablo va a ser atado, Apocalipsis 20 del 1 al 5, durante los 1000 años no va a haber alrededor ningún tentador, ninguna fuerza externa que trate de impelernos a hacer el mal. Entonces se va a demostrar en estos 1000 años que nosotros no necesitamos un diablo para poder pecar. Porque como ustedes lo verán, la persona de 100 años será un niño todavía, pero las personas que se rebelen contra Dios, que se van a rebelar al final de este periodo, Apocalipsis 20 del 10 al 12, van a levantar una insurrección contra Cristo, vendrá el último juicio, Satanás será lanzado luego de fuego, y después de los 1000 años, los que en el milenio estemos gobernando, seguiremos gobernando por todos los siglos, pero no solamente en esta tierra, el universo entero, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces después de la segunda venida de Cristo, vamos a reinar 1000 años con Él. Al terminar este periodo de los 1000 años, sigue la eternidad, Apocalipsis 22, donde se nos dan algunos aspectos, cómo será la eternidad. Después viene el juicio del gran trono blanco, donde todos los que están ahorita en el centro de la tierra, en el infierno, van a ser sacados y van a ser presentados ante Dios, lo vamos a ver más adelante, y nosotros seremos el jurado de todos los seres humanos que rechazaron a Cristo y no quisieron seguir el camino de la justicia, la santidad y la verdad. Después de este juicio, ¿verdad?, van a ser juzgados para todos los siglos eternamente, y vendrá la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo 17, donde Dios nos promete que viene una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Ahorita levantamos los ojos y tenemos la Vía Láctea, un sol
con una luna, los planetas girando alrededor del Sol, la Tierra en 24 horas en su movimiento de rotación, 365 días, minutos y segundos alrededor del Sol. Todo este sistema que existe ahorita, la Luna, Saturno, Plutón, las galaxias, la Vía Láctea, las estrellas, va a desaparecer. Todo, absolutamente, Marte, Urano, Venus, el planeta Tierra, van a ser totalmente así, como cuando uno corre una cortina, va a desaparecer el universo entero, porque todo este universo que nos rodea está dentro de un círculo de pecado. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, antes de que fuésemos creados nosotros, infectó el universo entero. La Biblia le llama en el griego el cosmos. Entonces, vean ustedes esto con mucho detenimiento. Vivimos en un cosmos o en un lugar encerrados. Esto es el universo. Afuera del cosmos está la eternidad. Dentro de este cosmos estamos nosotros con todos los millones de planetas y de galaxias que existen, y el rey de todo este cosmos actualmente es Lucifer. Satanás, el príncipe de las tinieblas. Por eso dicen Colosenses que Cristo en la cruz reconcilió, esto es profundo, las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. La sangre de Cristo no solamente limpió el planeta Tierra de pecado de aquellos que ponen su confianza en Cristo, sino que de alguna manera propició y garantizó la creación de un nuevo cosmos, donde ya no va a existir totalmente el mal y será una creación nueva. Como lo sabemos por la palabra hebrea en el versículo 17, crearé, que es la palabra bara, con B de burro, bara, que significa ex nihilo, crear de la nada. En el hebreo hay crear de la nada, después viene la palabra yatzar y después la palabra asa. Dios crea de la nada. Ya que crea de la nada, comienza a formar lo que ya creó y después comienza a pulir lo que ya creó. Pero cuando habla Dios de crear de la nada, se usa la palabra bara. Por ejemplo, Dios toma del polvo de la tierra y forma un hombre. Y es increíble, señores científicos que nos escuchan, que precisamente el polvo de la tierra contiene los 19 elementos químicos, potasio, yodo, azufre, magnesio, etcétera, etcétera, que contiene la tierra. Los elementos químicos de la tierra los posee el cuerpo humano. Y los 4 gases que la tierra posee, nitrógeno, oxígeno, carbono, etcétera, etcétera, es lo que posee el cuerpo humano. La Biblia es científica. Y cuando dice Dios que Dios formó del polvo de la tierra nuestro cuerpo, ya que estábamos así como una estatua, dice la Biblia, Génesis 2:7, que Dios hizo esto. Sopló dentro de aquello que había formado de la tierra algo que venía de Él. Algo que salió de Dios nos fue infundido dentro de nosotros y esto se llama en la Biblia el Espíritu. Dios no hizo sobre los animales, Dios hizo sobre nosotros, que somos la máxima creación de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Los animales no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, como la famosa teoría de la evolución ha tratado desde hace 100 años de pervertir y distorsionar y atacar el registro bíblico de la creación. Darwin enseñó que venimos de los animales, la Biblia dice que venimos de Dios. Y si nosotros venimos de los animales y tú eres abogado, el día que maten a tu perro, que le den 10 años de cárcel a tu perro. Porque no tenemos ninguna diferencia entre nosotros y los animales, de acuerdo a los ateos y de acuerdo a los evolucionistas. Entonces, esto es lo que hace Dios, crear de la nada y después forma aquellas cosas e infunde dentro de él aquello que es el Espíritu que proviene del mismo Señor Jesucristo. Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre son la misma esencia. Ahora vean ustedes en 2 de Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo 3.
lo que el apóstol Pedro dice 750 años después de que Isaías fue escrito. Repito, 750 años antes de Cristo se escribió Isaías. Y 750 años después de que Isaías escribió lo que vamos a estudiar, el apóstol Pedro nos dice con algunos detalles lo siguiente, el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que está a nuestro alrededor, están reservados, o sea, están guardados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio. Esto es impresionante porque Dios destruyó ya la tierra con un diluvio. Y en Génesis 9 le promete a Noé, voy a hacer un pacto con ustedes y voy a poner un arco iris en el cielo cuando llueva. Y este arco iris va a ser la señal de que nunca volveré a destruir el planeta en tierra con el diluvio, como lo hice antes de que ustedes vivieran, le dice Dios a Noé. Y es interesante que somos la primera generación en la historia que poseemos las suficientes armas nucleares para extinguirnos y autodestruirnos en 20 minutos. Qué interesante, diga Dios, que la próxima vez que Él destruya el mundo va a ser por fuego. Y cuando entramos a Apocalipsis, descubrimos que este fuego está hablando de los elementos que forman y los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos que forman la radiactividad que emana de la fusión nuclear. Cuando bombardearon el átomo, uranio 235 en 1943, produjeron la atómica en el 45, la soltaron sobre Nagasaki y sobre Hiroshima en Japón y mataron a cerca de 150,000 personas o japoneses. Entonces, es increíble la Biblia a la luz de la ciencia del mundo moderno. El fuego y la tierra van a destruir el mundo muy próximamente, junto con los terremotos, de acuerdo al Apocalipsis. No nos vamos a meter ahorita ahí. Pero la forma como Dios va a destruir la tierra va a ser usando las bombas nucleares que nosotros nos vamos a destruir y usando los terremotos. El terremoto de Chile, 8.8, escuchen, movió 5 centímetros el eje de la Tierra, que es de 23 grados y medio. La Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje perfecta. Se movió por primera vez en la historia 5 centímetros. Y esta es la razón. El mundo no sabe, ni los científicos quieren espantar a la gente, ni los presidentes de la República. Las consecuencias de que ahora el eje de la Tierra esté más inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha, está produciendo deshielos en la Antártida, deshielos en el Ártico, en la capa de ozono ya perdió 500 millones de kilómetros cuadrados su protección sobre los seres humanos, los huracanes vienen con más fuerza, el problema del Niño viene con más fuerza, y todos estos fenómenos tienen una razón de ser. Algo le está sucediendo a nuestro planeta. Ahora, con el derrame del petróleo, donde más de 5 millones de litros de galones de petróleo están siendo derramados ya cerca del Golfo de México, es la catástrofe y el problema ecológico más grande de todos los siglos de la humanidad. Les voy a decir por qué. Los antiguos derramamientos de petróleo eran en los barcos que se volteaban y caía el petróleo sobre la superficie porque el petróleo pesa más que el agua, entonces no se hunde el petróleo. Se quedaba en la superficie los derrames anteriores y el petróleo se degrada con el sol y con los microbios y se comienza a evaporar y desapareció las cosas. Claro que causaron daño, pero el derrame del petróleo ahorita no es por afuera, es por dentro. De dentro del océano está la burbuja y el chorro saliendo de petróleo, y el petróleo que contiene el fondo del océano tiene metano, que es un gas que es absolutamente venenoso.
El petróleo anteriormente era un petróleo refinado. Ahora, el petróleo que está saliendo del fondo del océano hacia la superficie está infectando todo absolutamente, no solamente la superficie, sino matando completamente toda la fauna marina, todas las cosas que sirven para comer, todos los camarones, todos los delfines, todos los pelícanos, todo absolutamente es un daño irreversible. No pueden más que jalar el petróleo y absorber lo que está en la superficie, pero el que está en el fondo del mar no se puede controlar. Dicen que tal vez el mes que entra o en agosto lo van a controlar. ¿A dónde nos dirigimos? Con terremotos, tsunamis, estas infecciones, la contaminación del aire, la contaminación de la comida, la inmoralidad que estamos viviendo, exactamente al lugar donde la Biblia lo profetizó hace más de 2000 años. Para que nosotros nos comencemos a asomar y estar contentos de que nos espera una mejor vida. Mientras el mundo se acaba, levantemos nuestras cabezas porque la redención se acerca y viviremos por los siglos de los siglos cerca del Hijo de Dios. Regresamos a nuestro pasaje de Isaías capítulo 65 y veamos ahora el versículo 18 y 19. Isaías 65, 18 y 19. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. En otras palabras, amados santos de Dios, ¿cuándo Pablo? ¿Cuándo los hombres de Dios? ¿Cuándo los profetas? Cuando aquellos que siguieron a Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento pudieron vislumbrar y creer lo que les estaba esperando, Pablo escribe en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 15 en adelante, porque esta leve tribulación, fíjense cómo le llama Pablo a sus sufrimientos, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más profundo y eterno peso de gloria. Y en Romanos 8 Pablo dice, porque las aflicciones que ahorita estamos pasando no son comparables con lo que nosotros se va a manifestar. O sea, cuando estemos allá y volteemos todo lo que sufrimos en este planeta, se va a comparar con solamente una mala noche en un hotel de tercera categoría. Cuando estemos en la eternidad con Dios, todo lo que pasó en la tierra y los sufrimientos que tú pasaste y que yo pasé, no se pueden comparar. Va a ser solamente como una noche de pesadilla que vivimos, comparado con las glorias que Dios tiene para aquellos que le aman. Ustedes se gozarán para siempre. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera que cree en mí volverá a vivir. Tengan ánimo, no desmayen, no se turbe vuestro corazón. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando los apóstoles y los cristianos del siglo I creyeron que Jesucristo, al verlo resucitado, realmente nos traía las buenas noticias de que vamos a volver a vivir, Nerón y los emperadores comenzaron a perseguirlos y echarles mano. Y los llevaban al circo romano y los colgaban y hacían teas humanas y los incendiaban y gritaban todos, ¿verdad? Confiesa que Nerón es el rey. Confiesa que el emperador es el rey. Y veían las mamás a sus hijos, venían los leones en el circo romano, se comían el león y le arrancaba la cabeza al niño y le agarraba las piernas al otro niño. Y así era una masacre, una carnicería humana. ¿Qué fue lo que estos cristianos tenían para enfrentarse a la muerte con ese valor? ¿Qué les hizo despreciar lo que el mundo les ofrecía? ¿Qué hizo que Moisés, siendo el hijo del emperador de Egipto, Hebreos capítulo 11, cuando él tenía su Porsche, su Lamborghini, su Corvette, trajes Robert, zapatos Florsheim, era el hijo del emperador? Si el emperador de Egipto se hubiera muerto, Moisés era el heredero. Y cuando Moisés vio lo que Egipto le prometía, y cuando Moisés vio lo que Dios le prometía, dice Hebreos que él tuvo por poco lo que el mundo le ofrecía y los placeres temporales del pecado comparado con aquello, las glorias que Dios tenía para él, y escogió e hizo una decisión como la tenemos que hacer nosotros. ¿A quién voy a seguir? ¿Al mundo y lo que el mundo me ofrece o lo que Dios me ofrece?
Y escogió Dios y se fue al desierto y escogió sufrir con su pueblo y convertirse en líder de 2 millones de cabritos, porque eran cabritos, no eran ovejas. Quejumbrosos, chillones, chismosos, mitoteros. Y ahí se quedaron tirados en el desierto, que hizo que Moisés renunciara al poder, a la fama, al dinero, a la popularidad, lo que Dios le ofrecía. ¿Qué hizo que el Cristo, cuando el diablo se le apareció, Mateo capítulo 4, te ofrezco, le dijo Satanás, los reinos de este mundo, Las Vegas, las mejores chavas, te ofrezco a Miss Universo, a Miss Rusia, a Miss Estados Unidos, te ofrezco el oro, te ofrezco palabras, te ofrezco todo? Y Cristo, ¿qué fue lo que le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque Cristo tenía puesta la meta y los ojos en la otra vida. Todos aquellos que han muerto y los mártires de la Biblia y de la historia vivieron lo que vivieron porque tenían confianza en lo que dijo Dios. No se turbe su corazón, no tengan miedo de lo que les puede pasar. Preocúpense y tengan temor de los que puedan destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. A eso tenle miedo. Pero no le tengas miedo a la muerte, tenle miedo a vivir tu vida eternamente en el infierno. Ustedes, dice la Biblia, se gozarán, porque traigo a Jerusalén alegría. Va a haber un inmenso gozo y una inmensa alegría en aquella época. Versículo 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. En otras palabras, Dios estará con nosotros. ¿Se imaginan estar junto a Jesús? ¿Se imaginan poder llegar a Jesús y ya no? Ay, Jesucito, me dejó mi esposo. No tengo para comer. No tengo para el seguro social. Ninguna de estas cosas jamás volveremos a escuchar en la eternidad. Dice la Biblia, me alegraré y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. En Apocalipsis capítulo 21, vamos rápidamente, el apóstol Juan escribe lo mismo 750 años después. Dice Apocalipsis 21, versículo 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios, e enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Jamás volveremos a llorar. Jamás volveremos a experimentar dolor. Jamás volveremos a experimentar decepción, ni traiciones, ni robos, ni asesinato, ni violencia. Reinará la justicia perdurable por los siglos de los siglos. Vean si ustedes no vale la pena vivir para Jesucristo. ¿Y de qué les sirve, dijo Jesucristo, Marcos capítulo 8, al mundo? Ganar el mundo. ¿De qué te sirvió ser Miss Universo si te vas a condenar? ¿Cuánto crees que te va a durar tu belleza, muchacha? 15 años, de los 30 a los 45 a lo mucho. ¿Cuánto crees que te va a durar tu poder en la política? Pues mientras duras de senador y de político 6 años. ¿Cuánto te va a durar la artisteada y lo famoso? ¿Cuánto les duró a los Beatles? ¿Cuánto le duró a Elvis Presley, a Michael Jackson, a todos los grandes artistas, cantantes, cantautores, etcétera, etcétera? Toda la gloria del hombre es como la hierba del campo, que brota en la mañana y se marchita en la noche. ¿De qué te sirve ganar todo eso si pierdes tu alma? Piénsalo, reflexiónalo y toma tu decisión en esta mañana. ¿A qué amo quieres servir? ¿A quién le quieres entregar lo poquito que te queda de vida? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu familia, con tus hijos y el testimonio que quieres dar? Porque cada cosa que hagamos nos está siendo apuntado y llevando cronológicamente en el libro de la vida. Dice el versículo 20, no habrá niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. O sea, vamos a regresar a la edad que tenían Matusalén, que murió de 900 tantos, Adán murió de 930 años, Moisés, Noé, que murió de quién sabe cuántos años, 650 años, etcétera, etcétera. Vamos a regresar a ser longevos
y 100 años van a parecer como un niño de 10 años de edad. ¿Por qué se redujo el lapso de la vida del hombre después del diluvio? Porque antes del diluvio vivían más de 500, 800 años porque no había llovido, era como un invernadero la tierra, un vapor cubría totalmente la tierra, no había oxidación, no había contaminación en el aire, era puro oxígeno, no había ningún elemento que pudiera reducir la vida del hombre. Pero después del diluvio, la ecología del planeta Tierra cambió radicalmente. Y del diluvio a nuestros días, la vida del ser humano es 80 años en los más robustos. Y de vez en cuando hay, ¿verdad?, pepitas de comal como mi madre que tiene 85 años de edad. Que pasan los 80, hay otros que andan a los 95, nuestros abuelos murieron de 95, 97 años, hay señoras he leído que tienen 110 años y otra señora que llegó a los 115 años en Rusia y en Japón, que es de los lugares donde más longeva es la gente. ¿Por qué? Porque no toman ni Coca-Cola ni papitas fritas. Ya no habrá llanto ni tristeza, ni muertes prematuras. En esta vida muchos morimos, ¿verdad?, prematuramente, o muchos mueren prematuramente por la alimentación unos, otros accidentes automovilísticos, otros enfermedades genéticas, otros ataques cardíacos, embolias cerebrales, etcétera, etcétera. Pero allá no vamos a estar esperando, nosotros no vamos a esperar ya morir. ¿Quiénes van a morir en el milenio? Aquellos seres humanos que cuando Cristo venga en su segunda venida, después de la guerra del Armagedón y de la Tercera Guerra Mundial, va a haber una tercera parte de los seres humanos vivos. Repito, cuando Cristo regrese, una tercera parte de los seres humanos va a estar vivos. ¿Saben cuántos millones son? Se los voy a decir. De acuerdo a la Biblia, van a morir antes de que Cristo venga la mitad de la humanidad. Van a morir primero 1.500 millones, de acuerdo a Apocalipsis, y después van a venir otros 1.500 millones. Vamos a hacer cuentas. Somos 6.2 o 0.3 billones de seres humanos actualmente, de acuerdo al almanaque del 2010. 6.4 billones de personas. Una quinta parte, ¿verdad?, serían 1.500, otra tercera serían otros 1.500, o sea, a 6 le quitamos 3, quedarían 3 millones de personas. Cuando Cristo venga, van a estar solamente 3 millones de los otros 4 o 5 millones que murieron con la Primera Guerra Mundial, con la Tercera Guerra Mundial, perdón. Entonces, cuando Cristo venga, esas personas no tienen un cuerpo como nosotros. Nosotros vamos a bajar con Cristo con cuerpos glorificados, porque nos fuimos antes en el arrebatamiento. Entonces, Cristo regresa y baja con nosotros a establecer su reino físico milenial por 1000 años. Y esas personas van a entrar al milenio con cuerpos no glorificados. Y esas personas son las que van a morir en el milenio y son las que se van a revelar al final porque no fueron glorificados. Los que se salven durante el milenio y obedezcan a Cristo van a ser resucitados al final del milenio para tener cuerpos nuevos y entrar con nosotros por la eternidad. ¿Me van siguiendo? Y si no, tenemos todo esto ya en una serie del Apocalipsis, que son 100 conferencias, versículo por versículo, del libro de Apocalipsis, que grabamos hace 2 años. Así que cualquiera que quiera y que le guste la profecía, tenemos en un MP3 100 conferencias de Apocalipsis, para que te des un banquete en lugar de seguir leyendo el Calimán. Versículo 21, edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellos. La palabra casas en el hebreo es aldeas. Y no van a ser de cemento ni de ladrillo. Van a ser como sucots, con palmas y con troncos de árboles. Totalmente a la antigüita, como fue el plan original de Dios. Vamos a tener chocitas, en otras palabras, edificaremos chozas. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser sujetos a tormentas, ni a nevadas, ni a huracanes, ni a terremotos, y ahí vamos a estar felices nomás para que nos tape el sol, y vamos a dormir tranquilos, ¿verdad? No habrá nadie que quiera meterse a mi choza,
no tendré miedo de que me quieran robar nada, no voy a tener miedo que me quieran quitar a mi esposa, mis hijos no voy a tener miedo que se vayan y los vayan a drogar en otra choza. Va a ser absolutamente un reino perfecto de justicia y de paz. Y lo único que vamos a comer son frutas. Lo que Dios le dijo originalmente a Adán y Eva: todo árbol que he plantado es para ustedes, y toda fruta que tenga semilla les he dado para comer. Tanto plantas verdes, me refiero, como también frutas. Y sabemos nosotros que una persona que come frutas diario, si tú comes diario una manzana, si tú comes diario toronjas, naranjas, guayabas, mango, lo que sea, tienes todos los antioxidantes anticancerígenos para que nunca en tu vida te dé cáncer. Pero si comes carne de puerco y tacos al pastor, tacos de cochinita pibil, patitas de puerco en vinagreta, taquites, pizzerolas, papitas, una bolsa de papas fritas de McDonald's, más de 500 gramos de colesterol. Ya para no irme tan lejos, una bolsa de papitas fritas que te comas, tan ricas, crunchy, 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 tan buenas son, ¿verdad? Esa bolsa de papitas, el organismo que tenemos no fue diseñado, es como una máquina, no fue diseñado para asimilar lo químico. La revista Monster, la revista Red Bull, bebidas Monster Red Bull, pura química. ¿Qué energetizante ni qué 8 cuartos? Pura química para los jóvenes. Tómate un energetizante, un Red Bull. Pues sí, se ponen así hasta como locos, hasta como pacheco los muchachos. Haz de cuenta que te metiste 3 expresos con un Red Bull. Altera tu sistema, tu ritmo cardíaco, altera tu sistema nervioso. Todo eso es puro químico y el cuerpo lo rechaza, pero no lo puede expulsar y se va a los riñones, se va al hígado, se va al páncreas y entonces estás intoxicado. Y hermano, ponga su mano y ore por mí. Quiero ser sano. ¿De qué te sirve que Dios te dé la sanidad si no quieres aprender a comer lo que Dios dijo que nos iba a alimentar? Todas esas cosas químicas que inventamos nosotros nos están intoxicando a nuestra juventud y a los niños. He visto niños que les dan Coca-Cola, por el amor de Dios, qué asesinos son los padres. Tú le das Coca-Cola a un niño y lo que estás haciendo es destruir su sistema inmunológico por la elevada cantidad de azúcar que tiene la Coca-Cola. Y cualquier refresco, el azúcar, ataca tu sistema inmunológico, te quita la barrera de defensa y se vienen los retrovirus, y te viene el SIDA y te viene todo, no tienes defensas. Y esta es la razón por la cual Dios quiere que seamos sanos, para que le sirvamos comiendo las cosas que Él nos ha dejado. Vamos a comer puras frutas. Dichosos y felices los que comen una manzana en ayunas y 2-3 litros de agua diarios. Estarán como yo, ¿no es cierto? Dice el versículo 21, no edificarán para que otro habite, o sea, no vamos a tener miedo de ladrones, no vamos a plantar para que otro coma, nadie nos va a robar nuestros árboles frutales, no va a haber ladrones, no va a haber saqueadores, no va a haber secuestradores, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Esto es maravilloso porque dice la Biblia que vamos a trabajar con seguridad. Vamos a trabajar con paz y no vamos a sufrir pérdidas de robos, de asaltos, de enemigos que nos amenacen, que nos quieran saquear, porque será un reino completamente controlado y dirigido por Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero es importante en el versículo 21 que al decir que también íbamos a edificar casas y morar en ellas, es importante también recordar que vamos a tener responsabilidades. Muchos dicen que el trabajo es una maldición. Quiero decirle lo siguiente: antes de que Adán pecara, antes de que el pecado entrara al mundo, Adán tuvo una orden. Génesis capítulo 2, Adán, quiero que trabajes en el huerto y lo cuides. O sea que Adán trabajaba antes de que el pecado entrara al mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre antes del pecado y después del pecado?
que antes del pecado la tierra no nos ofrecía resistencia. Metía la pala a Abraham y no había hierbas, no había espinos, no había todo, estaba todo tranquilo, la semilla que sembraba crecía, vino el pecado y la tierra se volvió nuestro enemigo. Y ahora tenemos resistencia y el sudor, comenzamos a sudar cuando comenzamos a trabajar en el campo. Esto es el fruto de la maldición, pero antes no había eso. Pero ahora que estemos en el milenio, vamos a trabajar, no vamos a estar de holgazanes en una hamaca, con una limonada y gloria a Dios, ¿verdad? Nada de eso. En el reino de Dios, hasta los mismos ángeles trabajan. Dice el versículo 23 que no trabajaremos en vano, ni daremos a luz, o más bien las mujeres no darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová. Actualmente, muchos nacimientos vienen defectuosos. Unos por herencia, otros de padres drogadictos, como los niños que tenemos en Jerusalén adoptados, que son de padres drogadictos los dos. Otras veces por el medio ambiente en que vivimos, el smog, por ejemplo, el ruido. Yo aquí en la iglesia les he dicho a los que controlan el sonido que lo que un ser humano aguanta son 120 decibeles de ruido. Un avión tiene aproximadamente 115, 125 decibeles de ruido. Y si en las iglesias suben los decibeles, sin que nos demos cuenta, nuestros tímpanos se comienzan a deteriorar. Las neuronas del cerebro son afectadas por más de 120 decibeles. Y muchos de ustedes se están quedando sordos porque cuando entran a las discotecas están en 150 decibeles la música. Los conciertos están a más de 130 decibeles. Y crecen y ya están sordos a los 40, 50 años de edad. Además que afecta el sistema nervioso. Cuando tú estás en una reunión y no puedes platicar con otra persona y la otra persona no te oye, está demasiado elevado el sonido. Pero el diablo nos ha convencido que mientras más fuerte, ¿verdad?, más sabroso se oye. Y vienen en el carro los chavos ahora con bocinas Bose y a todo lo que da las bocinas hay dentro del coche, porque se oye padre. Sin darnos cuenta que nos estamos autodestruyendo y lesionando los tímpanos del oído. Y así somos autodestructivos por naturaleza, porque no queremos usar la materia gris que Dios nos dejó, que es la inteligencia espiritual. Vamos a ser padres en el milenio, ya no va a haber niños defectuosos, vamos a ver que las relaciones sexuales van a continuar, no va a haber adulterio, no va a haber fornicación, ni va a haber casamientos. ¿Qué acabo de decir? Que aquí ahorita en el mundo, cuando tu novio te diga, pues no necesitamos ir al registro civil para poder, con un certificado del juez, ser marido y mujer. Podemos vivir juntos. Muchacha que me escuchas, si tienes algún novio que te dice que no necesitas un certificado de matrimonio para acostarte con él, es un mentiroso, un patán, un roto quintopatiero, un pinacate bien hecho. ¿Por qué? Porque ese papelito que se llama el certificado de matrimonio, si este sinvergüenza si quiere te quiere dejar embarazada, o el día que te quiera abandonar, ese papelito te sirve ante las autoridades para que lo demandes y por lo menos lo busquen y te pase por lo menos el 50% de su pensión o de sus ingresos. Pero cuando tú tienes relaciones sexuales con un muchacho, sin ese papelito, no hay responsabilidades. Te embarazaste, pues quédate panzona, te dice. A ti ya ni te conozco. Y son tan tontas las muchachas que se dejan manosear por cualquier muchacho. Bueno, ¿por qué hay el certificado del matrimonio por lo civil en México y en el mundo de otras formas? Por el pecado. Para proteger a la mujer principalmente. Pero en el milenio no vamos a necesitar ir ante un juez, porque no va a haber jueces que nos diga, usted jura ser fiel a su esposa en la necesidad y en la falta, en la enfermedad y en la salud. Ya no va a haber necesidad, porque nuestra palabra será suficiente. Entonces, cuando Cristo dijo que en la otra vida seríamos como los ángeles, que no nos casaríamos ni nos daríamos en casamiento, no significa que no va a haber reproducción, significa que no va a haber casamientos al estilo que los llevamos actualmente. ¿Me van siguiendo? Para que vean cómo es la Biblia para poder interpretarla correctamente, porque si no se contradeciría la Biblia con una porción y con otra porción.
Y finalmente dice la Biblia en el versículo 24 y 25, y antes que clamen responderé. Mientras hablan, habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Cuando Dios creó a Adán y Eva, creó a los animales no eran feroces. Las rosas no tenían espinas, los alacranes no tenían veneno, la mazacuata y la coralillo y la cobra no podían morder, no tenían veneno. Los lobos no atacaban, toda la naturaleza estaba bajo el control de Adán y Eva. En el momento, esto es importantísimo y profundo, en el momento en que nuestros primeros padres se rebelan contra Dios, arrastramos junto con nosotros a toda la creación. En otras palabras, los pecados humanos, dice la Biblia, afectan el medio ambiente. ¿Me van siguiendo? Los pecados humanos afectan el medio ambiente. Ahorita tenemos una fuga de petróleo enfrente de Luisiana y enfrente de la costa este de Estados Unidos. Ya vimos de millones de petróleos, y así como está saliendo y está contaminando, así es el pecado. Así veo yo el pecado que está inundando el mundo entero. Una inmoralidad, una degradación, una perversidad, tanta vulgaridad en el mundo, tantas mentiras, tranzas, secuestros, violencia, robos, divorcios, deslealtad del hombre contra la mujer contra el hombre, los hijos contra los padres. Es como una inundación de petróleo en el mundo entero. ¿Y qué hicieron los de British Petroleum, la compañía que produjo esto? Trataron de construir una plataforma como de 15 toneladas de peso para tapar el hoyo hace como un mes. Y era tan fuerte el petróleo que la botó, no lo pudo tapar. Y así es el ser humano, quiere tapar el pecado con los medios humanos. Y tratamos de cubrirlos el pecado, pero el pecado sigue fluyendo y sigue contaminando e inundando las escuelas, las universidades, el gobierno, la política, los artistas, las familias. Y es el pecado lo que ha hecho que el mundo se encuentre como se encuentra. En el momento que Adán y Eva pecaron, las rosas les nacieron espinas. Los animales se volvieron feroces. En otras palabras, escuchen, cambió la genética del planeta Tierra. Cambió. ¿Qué hizo que un león mansito, como van a ser en el milenio, se haya vuelto feroz? Algo sucedió en sus genes, porque en los genes está escrito por Dios qué es lo que cada persona va a hacer y cómo se va a conducir de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando los leones ahora son feroces es porque su genética cambió. ¿Quién cambió la genética? ¿Quién hizo que los alacranes les saliera veneno, que los leones mordieran y que los lobos aullaran? ¿Quién hizo que las víboras comenzaran a atacar a los seres humanos? Satanás. El hombre se rebela contra Dios, Satanás toma el control, y esto nos habla que Satanás tiene poder sobre nuestros genes. Cuando el endemoniado gadareno tenía 6,000 demonios, que es una legión de soldados romanos, los demonios atacaron sus ojos y podían ver a través de los nervios ópticos del gadareno. Atacaron sus músculos y le produjeron fuerza sobrenatural que rompía cadenas. Atacaron sus cuerdas vocales los demonios y cambiaron y hablaban en lugar de él lo que ellos querían hablar. Los demonios conocen nuestras neuronas y conocen cómo funciona el cerebro, cosa que estamos comenzando a investigar nosotros. Los demonios y Satanás tienen un control absoluto del ADN, el código genético hereditario, y ellos pueden alterarlo y manipularlo y producir monstruos. Los gigantes de Apocalipsis 6, ¿de dónde salieron? Fue la primera perversión genética que la historia del ser humano vivió. Y ahorita se están haciendo experimentos en laboratorios en Alemania y en Inglaterra y en Italia con animales mezclando un chivo con un borrego, un caballo con una burra. ¿Qué pasa cuando mezclas el caballo con la burra? ¿Quién nace? Una mula. Y qué curioso que la mula es estéril.
porque ha violado las leyes de la genética de Dios. ¿De dónde creen ustedes que el anticristo va a salir? El anticristo seguramente o es un clon o es una obra genética perversa de Satanás con una mujer degenerada. Así como la Virgen María tenía que ser perfectamente pura y limpia para que la semilla fuera sembrada, el anticristo va a nacer de una mujer perversa, de una Jezabel, 5 veces más que Jezabel, a través de una alteración genética que va a producir a un hombre que va a hacer milagros sobrenaturales. Hermanos en Cristo, la ecología cambió y va a volver a ser restaurada porque el lobo y el cordero van a vivir juntos. El león se va a echar con un niño recién nacido y va a ser su fido, y el niño chiquitito de 5 o 6 años de edad va en la melena del león, lo va a agarrar, lo va a acariciar y el león lo va a lamer. No va a haber ya ningún veneno, ninguna rosa con espinas, ninguna ferocidad de ninguno de los animales. Los animales seguirán existiendo en el reino milenial. Muchas plantas ponzoñosas y dañinas van a acabarse. Ya no habrá tormentas, tornados, terremotos, huracanes, ni tsunamis. Toda la ecología del planeta será cambiada próximamente en los próximos años. Y tú en esta mañana quiero preguntarte para quién estás viviendo. ¿Qué esperas de la vida? ¿Crees que aquí en la vida es todo? Cuando lo tengas te vas a dar cuenta que sigues vacío, que sigues vacía y que necesitas algo más que te satisfaga. Y es la persona de Cristo entrando a nuestra vida y preparándonos para la otra vida. ¿Qué es esta vida? La preparación para la otra vida. No podemos entrar a la secundaria sin tener la primaria. Ni puedo entrar a la universidad sin tener la preparatoria. La otra vida es la preparatoria, tal vez, o la universidad. Y en esta vida los reprobados se quedarán aquí. Ya no pasarás de año, te quedarás eternamente perdido y aquel día te lamentarás de todos aquellos estudiantes que se esmeraron, se sacrificaron, estudiaron hasta las 11, 12 de la noche para pasar sus exámenes, y cuando tuvieron su certificado, usted es ingeniero, Pancho Pancholín, usted ya es médico, Juan Pérez, ese certificado que me dice que soy médico ahora, que soy ingeniero, que soy contador y lo pongo en mi oficina, me da la satisfacción de los años que me sacrifiqué para poder estudiar y tener ese título universitario. Y cuando nosotros vayamos con Cristo, nos daremos cuenta que estaremos orgullosos de habernos llamado hijos e hijas de Dios. Esta es nuestra gloria, que vivamos para Él en los pocos días que nos quedan en esta vida. Dios te da la oportunidad, ustedes por la televisión, para que en esta tarde tú le entregues tu vida a Jesucristo. Para que vivas para tu familia. La familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. No tu coche último modelo, ni tu casa, ni tu departamento en Cocoyoc, es la familia, tu esposa y tus hijos. Y si tú puedes reconocer este tesoro y lo cuidas y vives para tu familia, y uno aunque sea pobres en la banqueta comiendo tus topitos y frijolitos, pero juntos, juntos. Y no importa lo que venga, pero juntos. Y mantenemos la unidad en la familia. No se imagina las bendiciones que Dios da. No tienen ustedes idea, porque Dios es el que formó la familia y murió por la familia. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por las glorias que nosotros se han de manifestar muy pronto. Mientras estamos en este cuerpo de muerte, la creación gime a una, esperando que nosotros tengamos la redención total cuando nos entregues cuerpos glorificados.